Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida cordial y afectuosa a nuestro querido Fulbo y Boxeo. En esta entrega vamos a recorrer una vez más el maravilloso y apasionante mundo del pugilismo. Si bien nuestro canal es nuevito aquí en la plataforma de YouTube, como siempre decimos, toda vez que el deporte de los puños nos convoque, aquí estaremos para las grandes veladas, para grandes carteleras, primeras figuras o con un carácter evocativo como ya hemos ido presentando aquí en nuestro canal. En esta oportunidad, con la promoción de Eddie Hearn, la cita tuvo lugar en el Hotel Fontainebleau de Las Vegas. Allí se presentó el británico campeón olímpico en Tokio 2020, me refiero a Galal Yafai, que venció por nocaut técnico en 8 vueltas al argentino Agustín Gauto en categoría mosca por el título intercontinental del Consejo Mundial de Boxeo. También Diego Pacheco le ganó por puntos en 10 episodios a Shaw McCallman en duelo de invictos por el Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo. Y en la pelea estelar, en duelo eliminatorio por el cinturón que ostenta el puertorriqueño Subriel Matías, el estadounidense Richardson Hutchins le ganó por puntos al cabo de 12 vueltas al argentino Gustavo Lemos en un más que polémico fallo. Arrancamos con el duelo entre los moscas, donde sin dudas Yafai ratificó sus condiciones en un pleito, diría, unilateral, donde el británico superó al argentino en todas las distancias, mostró una gran técnica y pegada, propia, diría, de un al menos peso pluma, conmoviendo en reiteradas ocasiones a su adversario. Ya en el primer asalto tuvo sentido al avión que poco a poco, o que para mejor decir, poco pudo hacer ante un rival superior física y técnicamente. La pelea, diría, fue un monólogo hasta el cuarto capítulo, que tras ser revisado por el médico del ring, el juez de la contienda le hizo saber a Gauto que de no mediar respuestas iba a detener el combate. En ese momento pareció reaccionar el bonaerense y tuvo sus momentos, diría, favorables en el quinto y sexto asalto, con golpes que llegaron sólidos, por cierto, a la humanidad de Yafai, y prueba de ello fueron las sonrisas que esbozaba el británico como respuesta. En el séptimo y octavo, el campeón olímpico retomó el control de las acciones, castigando, yo diría, sin piedad al argentino. No le dio respiro en ningún momento hasta que el árbitro, se me ocurre, piadosamente detuvo las acciones decretando el nocaut técnico. Allí verdaderamente acabó el martirio para Gauto, se puso a salvo su integridad porque, como bien sabemos, los golpes no alimentan. Para resumir, la pelea fue una paliza, con excepción de esos pasajes donde Gauto llegó con claridad, pero sin siquiera conmover a Yafai, que ahora quedó con una foja de 7-0, con 5 knockouts, y se perfila indudablemente para ser una gran estrella de los pesos chicos, dada la proyección que seguramente tendrá a pesar de sus 31 años. En cuanto al avión Agustín Gauto, será primero tiempo de un prolongado descanso. Lástima porque encima pelea muy espaciadamente y desde luego un replanteo de carrera. En principio, evaluar cuáles sean los caminos a seguir a sus 26 años, con una foja de 21-2 y 15 knockouts, si continuar en la categoría mosca o acaso situarse entre los mini moscas, donde mejores resultados obtuvo, sobre todo en sus primeros tiempos como pugilista rentado. Y fundamentalmente pensar en ese rearmado de carrera, donde deberá enfrentar a rivales que le permitan un crecimiento profesional, ya que, como quedó probado ante Yafai, la vara se subió, creo, abruptamente, poniendo en evidencia que tal vez no estaba listo para los grandes compromisos. El desarrollo de su campaña no tuvo hasta aquí las pruebas y exigencias que le otorguen, digamos, un caudal de experiencia suficiente, sin rivales mucho más probados de los que enfrentó hasta este momento. Y
Esto tiene relación con lo que expresábamos en oportunidad del material que los invitamos a ver, si no lo hicieron, se llama Gloria y Honor 8, donde dábamos cuenta de los pugilistas a quienes enfrentan los boxeadores argentinos en los últimos años, que por cierto no hacen más que incrementar un récord ganador de esos que brillan en los números, pero que terminan siendo apenas un envase, diría, sin contenido. Lo dijimos, armar una carrera de manera progresiva para un boxeador con condiciones y proyección es siempre adecuado, pero no pueden ni deben enfrentar a paquetes permanentemente. Hay que hacerlos crecer con un nivel de exigencia que aumente a medida que van sorteando escollos, porque si no, solo se logrará el estancamiento del pugilista. Y si en algún momento llega la hora de la verdad, es decir, enfrentarlos a los buenos de verdad, se va a transformar en un sapo ese boxeador, como los sapos a los que acostumbran, por cierto, a enfrentarse. Y esto es lo que, en resumidas cuentas, ocurrió con el avión Agustín Gauto, lamentablemente. Pasando a la pelea de semifondo, bien digo, el supermediano californiano Diego Pacheco mantuvo su invicto al derrotar por decisión unánime en 10 asaltos, quizás con demasiado estudio y hasta cierta precaución, donde la superioridad de Pacheco quedó puesta de manifiesto y se vio reflejada en la decisión de los 3 jurados, con guarismos de 98, 92, 97, 93 y 96-94. Pacheco, con sus 23 años, quedó con una foja ahora de 21-0 con 17 knockouts, retuvo su título OMB Internacional Supermediano, pero según pudimos observar, aún está lejos de las mejores figuras de las 168 libras. McCallman, por su parte, registra ahora 15 peleas, 7 knockouts y una derrota. Y en la pelea estelar de esta cartelera en Fontainebleau, el estadounidense Richardson Hitchens se impuso tras 12 asaltos y una polémica decisión unánime al argentino Gustavo Lemos en pelea eliminatoria de la Federación Internacional de Boxeo en categoría superligero. El argentino impuso el ritmo de combate y presionó en todo momento a un escurridizo Hitchens, dando vida, de alguna manera, a la típica pelea del pegador contra el estilista. Lemos tuvo en todo momento el peso del combate y fue quien además se adueñó de la iniciativa ante un Hitchens que en muchas ocasiones se veía obligado a amarrar, a trabar al argentino para no ser conectado en la corta distancia. Esto jamás mereció ni tan siquiera una advertencia del árbitro, que se había mostrado, por cierto, muy atento en las acciones en la preliminar entre Gauto y Jafai. Aquí no, para nada. Por el contrario, diría, permitió que de manera casi continua, en algunos pasajes del combate, Hitchens se abrace hasta el hartazgo a Lemos, como si en lugar de pelear desease bailar con el argentino unos cuantos vals, unos cuantos boleros durante 12 rounds. Hitchens boxeó de contra e impuso el jab desde la larga distancia, pero rehuyendo a la pelea franca en todo momento. Se notaba que las manos de su oponente le dolían. Paralelamente, los golpes potentes, por supuesto, eran conectados por Lemos, que retomó de alguna manera el control de los asaltos finales, aumentando el ritmo del combate y siendo, se me ocurre, muy superior al estadounidense en los 2 últimos asaltos, en donde Hitchens se los pasó huyendo y amarrando continuamente. Parecía que ese gran final del argentino terminaría siendo rubricado en la decisión de los jueces, que, debo decir, sorprendieron con una, impresentable tarjeta de 117-111. Creo que este hombre vio la pelea de espaldas o llevó la tarjeta confeccionada desde su casa. Y las 2 restantes, que por cierto le fueron en saga, fueron de 115-113, todas favorables a Hitchens. En mi apreciación, y creo coincidiendo con la opinión general, fue un fallo injusto
y los abucheos del público al final de la pelea quizás son el mejor juez del que podríamos tildar como un despojo de un legítimo triunfo de Gustavo el Eléctrico Lemos, que debió ganar al menos por 2 o 3 puntos y cuando mucho, hasta tratando de buscar y ser un fallo localista, podría haber sido un empate para salvar el invicto del neoyorquino. Pero de algo podemos estar seguros. Hitchins no ganó la pelea y seguramente él, como nadie, debe saberlo. Como conclusión, más allá del que significará un trago amargo para Gustavo Lemos, nos queda como saldo que Hitchins, con un récord invicto de 18-0 con 7 knockouts, está bien lejos de las primeras figuras de las 140 libras. Es más, no le asigno ningún tipo de posibilidad en caso de tener que enfrentar al campeón Subriel Matías. En cuanto a Lemos, con un palmarés de 29-1 y 19 knockouts, poco para reprocharle, dada la entrega que brindó del primero al último round. Podríamos sí marcar detalles técnicos que tal vez le jugaron en contra a la hora de llegar a las grandes ligas. Su boxeo se basa en golpes curvos, sin buscar combinaciones, por ejemplo, el 1-2, o golpes rectos que sin dudas le darían mayor potencia, mayores dividendos a sus impactos. A sus 28 años todavía estaría, creo yo, a tiempo de mejorar su boxeo. Al menos se me ocurre será necesario para lograr entreverarse entre los mejores. Lo que hizo Tito Lemos estuvo a la altura de las circunstancias y mereció algo más que este final con sabor a despojo. Sobre todo por la determinación con la que encaró la pelea y cómo sobrellevó a lo largo de los 12 rounds ante un rival excesivamente conservador. Los primeros 4 asaltos que vieron un claro dominio por parte de Lemos. Sin embargo, observen ustedes las tarjetas, pudimos rescatarlas, los jueces vieron otra cosa, diría diametralmente opuesta. Incluso, como se puede advertir, en los últimos 4 rounds, los 3 jueces los vieron perder, salvo en el 11º. Se emparejó la cosa, si se quiere, en el 5º, 6º y 7º round, donde lució y llegó mejor el neoyorquino, pero a partir del 8º asalto Lemos presionó a un Hitchins que comenzó a sentir los efectos de los golpes y comenzó a actuar, diría, como un escapista. Y en el final del combate pudimos ver al argentino atacando al estadounidense, que todo el tiempo estuvo apostando por dejar que el tiempo pasara, quizás seguro de contar con una ventaja no visible fuera del ring. Si bien esta derrota no le permite al eléctrico Lemos convertirse en retador obligatorio al título mundial superligero de la FIP, estimo que su meritoria actuación le abrirá las puertas a una nueva presentación en la meca del boxeo y lo posicionará probablemente como potencial rival de los nombres encumbrados que hoy por hoy manejan el negocio de la categoría. Ahora la obligación, atención, de los manejadores de Lemos será gestionar ante las autoridades de la FIB una revancha inmediata, porque el fallo fue polémico y el pupilo de Tres Arroyos merece que así suceda. Me pregunto, ¿sus promotores lo harán? Para ir cerrando, en el comienzo de este video, hicimos referencia a contenido que hemos realizado con carácter evocativo en nuestro canal, que es muy nuevito, por cierto. En virtud de ello, y si no tuvieron oportunidad de ver ese material, los invitamos a darse una vueltita por esos videos, ya que hemos emitido trabajos acerca de la consagración como campeones del mundo, por ejemplo, del intocable Nicolino Loche, que el 12 de diciembre de 1968, allá lejos en el tiempo, destronó a Paul Fuji en Tokio para coronarse campeón de los Welter Juniors. O Carlos Monzón ante Nino Benvenuti en el Palacio de los Deportes de Roma
el 7 de noviembre de 1970, cuando se calzó el cinturón de campeón mediano. También evocamos al centenario de la pelea del siglo, una de tantas, en este caso entre Jack Dempsey y Luis Ángel Firpo, celebrada el 14 de septiembre de 1923. Y por último, también realizamos un repaso por la historia del mítico escenario del pugilismo argentino por más de 50 años. Nos referimos al Palacio de los Deportes de Buenos Aires, el Estadio Luna Park. Bien amigos, así llegamos al final de esta entrega. Los invitamos a que se suscriban, que de ese modo nos ayudan a crecer dentro de la comunidad de YouTube. Estamos muy sorprendidos y naturalmente muy agradecidos a quienes ya nos acompañan. Por último, les pedimos un pulgar para arriba, un like, porque las interacciones invitan a que YouTube exhiba a más personas nuestro material. Ya saben, para que nos hagamos un poquito más conocidos. Nada más amigos, muchas gracias y hasta el próximo Fulbo y Boxeo.